Hay una palabra que hemos estado escuchando por allí y es resiliencia. Es una palabra la cual podemos usar en esta circunstancia en la que estamos viviendo. Sí, el ser humano tiene la capacidad para cambiar, para adaptarse, para ver lo positivo de lo que está viviendo y adaptarse a esa situación. Lo único malo de esto es que dejamos a Dios fuera de esta ecuación. Hasta ponerla así suena muy bonito. Agarramos lo positivo, vemos, nos enfocamos en lo bueno y nos adaptamos. Pero solamente está el ser humano en medio de esto y dejamos a Dios a un lado. Y lo interesante del asunto es que tenemos que entender que aunque las circunstancias cambien y todo se ponga mal, Dios nunca cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y allí es donde tenemos que enfocarnos. Aunque las cosas, aunque las circunstancias varíen, Dios nunca cambia. Y podemos ver más bien es enfocarnos en Él. ¿Y cómo me dirás puedo enfocarme a Dios en medio de esta situación en la que estoy viviendo? No, pastor, no es nada fácil. Déjame decirte que tienes toda la razón. Incluso también, y te abro mi corazón, en ocasiones uno dice, bueno, ¿cómo hacerlo? Me voy a la palabra de Dios, a este libro de sabiduría, y consigo algo muy lindo aquí en Hechos, capítulo 16, versículo 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero compartir contigo esta historia. Allí se encontraba Pablo, Silas y otras personas con él. Incluso estaba el médico Lucas allí con ellos. Y de repente Dios le muestra una visión a Pablo. Y dice la palabra de Dios, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí podemos encontrar cómo este hombre le dice que vaya a Macedonia y les ayude. Esta visión de Dios mostrándole a Pablo hacia dónde tenía que ir. Pablo se encontraba del otro lado del mar Egeo. Así que tendría que cruzar completamente todo el mar Egeo e irse a donde se encuentra Europa continental. Tendría que ir hacia allá. Pablo obedece completamente la voz de Dios. Dios le dice, ve para allá, y él se arranca. Así que se van todos, se montan allí en su barco, navegan, van rumbo hacia esta parte donde Dios le está enviando. Es la manera como el evangelio ahora llegaría a Europa y pasaría de Asia a Europa. Qué maravilloso es lo que Dios va a hacer. Así que zarparon de Troas a Samotracia y luego de allí al día siguiente van a Neápolis y de allí a Filipos, que era una colonia macedonia, una colonia romana. Ellos allí hablaban latín y tenían toda la cultura romana. Se encuentran allí y empiezan a trabajar. Empieza con mucho fervor, con mucho ahínco, empiezan a trabajar y a hacer todo lo que Dios les ha mandado. Y empiezan a predicar el evangelio, empiezan a discipular, empiezan a enseñar, hacen los cultos de oración y se trasladaban siempre todas las noches para hacer los cultos de oración. Empieza el discipulado, empiezan a enseñarle. Allí había una mujer llamada Lidia, que ella era vendedora de púrpura y una mujer muy influyente en toda la comunidad allí romana, y empiezan a enseñarle. Ella empieza a escuchar con detenimiento, acepta a Jesús. Allí toda su familia incluso se convierten y son bautizados. Allí todos van creciendo y dando fruto.
Pablo no solamente ha obedecido a Dios, no solamente ha hecho caso completo en lo que Dios le ha mandado, sino que ha trabajado con fervor, ha logrado fruto en medio de su trabajo. Esta iglesia se convierte en la favorita de Pablo. Es la iglesia de sus amores, es la iglesia donde le roba la pasión, es la iglesia que él ama y se encuentra a gusto trabajando allí, se encuentra feliz. Todo está surgiendo de una forma muy fácil y todo se está dando y la iglesia está creciendo, y de repente ocurre un inconveniente. Pablo, cada vez que iba allí a orar, le salía una mujer que esclava, que tenía un espíritu de adivinación, y ella le decía: estos hombres son los que predican acerca del Dios viviente. Ellos van a enseñarles acerca de Dios, escúchenlo. Y ella les molestaba y le importunaba todos los días, por varios días. Ahí dice la palabra de Dios que Pablo iba y caminaba y ella lo fastidiaba hasta que Pablo se obstinó completamente, se voltea y le dice al espíritu: te ordeno que salgas de ella. Claro, vemos aquí que Pablo ni gritó. Los demonios no son sordos, no hace falta gritarle. No les gritó. No duró una guerra espiritual de un montón. No, dice la palabra de Dios que allí mismo salió. El espíritu abandonó. Ese demonio que tenía esta muchacha abandonó. Pero ¿qué pasa? Esta muchacha era esclava y sus amos aprovechaban ese espíritu, ese demonio de adivinación que tenía ella. Porque a través de esto las personas iban y consultaban. Y le consultaban porque el ser humano siempre quiere saber qué va a ocurrir, qué es lo que va a pasar en el futuro. Y quieren estar averiguando. Y esto le traía dividendos a estas personas. Así que al traerle dividendos y que a caerse en la fuente de todo este dinero, esto le ocasionó un mal a estos hombres. Enseguida alborotaron a la gente, toda la gente se avolcó hacia donde estaba Pablo y llamaron a los magistrados, llamaron a todo el mundo y le dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos, al ser una colonia romana, tenían ciertas costumbres, y al querer influenciar estas costumbres a los que la que trataran de influir en esto, podían encarcelarlo, podían hasta matarlo. Así que a ellos lo agarraron, los enjuiciaron y les dieron varas y los castigaron, los azotaron con mucha vara, con mucho golpe. Y cuando tenían las espaldas laceradas, ensangrentadas, los mandaron a meter al calabozo. Y los meten al calabozo, en el calabozo más de adentro. Y los amarran allí con cipos y los ponen de una manera que estén allí metidos. En medio de esa humedad, en medio de esa hediondez, en medio de todo eso, sus espaldas, sus heridas abiertas, sin poder moverse. Allí todo golpeado. Fácilmente ellos podían decir: Dios, te hicimos casos, hicimos lo que tú nos pedías y ahora estamos aquí, Dios. Queremos justicia, queremos que... No, pero en lugar de eso, me llama la atención lo que hicieron. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En medio de esa circunstancia, ellos comenzaron a alabar a Dios. No se quejaron. No empezaron a pensar en lo malo que le estaba ocurriendo. Por el contrario, ellos allí empezaron a pensar en lo bueno. Lo primero que vemos es que ellos estaban alabando a Dios. Alababan a Dios y se recordaban de Dios.
y todas las maravillas de Dios. Y tú eres bueno. Y le decía a Sila, ¿te recuerda el salmo? Y empezaban a cantar otro salmo y a alabar a Dios. Y te recuerdas cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Qué bueno es nuestro Dios, qué generoso es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Dios. Y alababan a Dios una y otra vez. Y los presos que estaban a su alrededor escuchaban. Interesante. Y es lo segundo. ¿Cómo puedo alabar a Dios? Porque ellos pensaban en lo bueno de Dios. Ellos estaban pensando en lo bueno, en lo positivo. Su mente no estaba enfocada en el problema. Su mente no estaba enfocada en querer recibir justicia, en querer recibir nuevamente lo que tenían antes, sino en Dios, solo en Dios. Y las circunstancias cambiaron completamente, pero Dios sigue siendo el mismo. Si mi mente está puesta en las circunstancias, cuando las circunstancias cambian, mi mundo se destruye. Pero si mi mente, mi corazón está puesto solo en Dios, las circunstancias podrán cambiar, pero Dios permanece, Dios continúa igual. Yo debo seguir gozoso, porque es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Las circunstancias pueden cambiar, pero Dios no ha cambiado. Dios se encuentra allí. Ellos no pensaban en el problema, sino que pensaban en Dios. Estaban allí completamente en Dios. Mira, cuando a veces nos conseguimos gente que pareciera que el mundo le debe algo, no importa cómo estén, nunca se van a encontrar satisfechos, porque ellos van a decir, no, el mundo me tiene que dar más, y están inconformes y siempre viven quejándose, porque el mundo les debe a ellos. El mundo tiene que darle a ellos, en vez de decir, oye Dios, gracias por lo que tengo. Siempre están inconformes y es, no, qué injusto. Y Dios, ¿por qué me haces esto? En vez de decir, Dios, gracias. Porque ellos se sienten que son deudores del mundo. En esta semana nos reunimos por internet, un grupo de hermanos. Allí habían pastores. Estábamos orando por la iglesia Encuentro con Jesús. Y específicamente por algunos hermanos que estaban allí enfermos. Pero también por el pastor Rubén Clemente y su esposa, los cuales se encuentran enfermos y cayeron en terapia intensiva por el COVID. Sobre todo él. Y cuando estábamos orando allí, él se pudo conectar. Y déjame decirte que fuimos a orar por él. Pero él me ministró y salí ministrado en medio de su conversación. Porque él me decía, mira, esta enfermedad no es de muerte. Estaba en terapia intensiva y él decía, puedo entender que esta enfermedad no es de muerte, no es para tumbarme, sino para acercarme más a Dios. Él antes de la enfermedad le había dicho a Dios, Dios, yo quiero tener un encuentro más contigo, algo más cercano, una relación más íntima, quiero más de ti. Y viene la enfermedad y él dice, gracias, porque ahora estoy allí. Y uno dice, pero estás convaleciente, estás en cama. No, gracias. Porque esto me ha unido más a ti. Puedo entenderte más, Dios. Qué interesante es esto. Porque ahora por medio de eso, él pudo ver y estar más cerca de Dios. Así como Pablo obedeció lo que Dios le decía que hiciera, trabajó, dio fruto y después padeció por todo eso. Por hacer lo que Dios le mandó a hacer, terminó preso, pero él no se quejó, sino que le dio gracias a Dios. Lo tercero que vemos es, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Lo que tenemos a la mano. Y allí Pablo no tenía nada, estaba preso, estaba atado, estaba destrozado. Pero en medio de eso empezó a alabar a Dios. Y los demás presos escuchaban.
y los demás oían. En esa circunstancia no podía salir, no podía ir, no podía predicar, pero donde se encontraba empezó a predicar a través de la alabanza. Y allí alababa a Dios a través de su testimonio, a través de su convicción. Y los demás escuchaban. Y de repente un terremoto hizo que se movieran los cimientos y las puertas se abrieron. Y el terremoto fue de tal magnitud que hasta las cadenas cayeron. Ellos se encontraban en la parte más adentro. Allá no hay nada de luz. El que resguarda la cárcel se acerca al ver todas las puertas abiertas. Saca su espada, la iba a colocar y dejarse caer sobre ella, porque sabía que eso le ocasionaría la muerte si ellos escapaban. Así que al sacar su espada y tratar de ocasionarse daño a él mismo, podemos pensar algo interesante. En momentos así, es cuando más pensamos en la eternidad. Y mira lo que ocurrió. Pablo le dice, no te hagas daño, estamos aquí. Él inmediatamente dice, tráiganme luz. Ponen allí la luz y se acerca. Y estaban todos allí en la parte más adentro del calabozo. Cuando los ve, dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque en medio de esa circunstancia uno puede entender lo cercano que se encuentra a la eternidad. Estuvo a punto de ir a la eternidad y se iba a ir sin Dios. ¿Qué necesito para ser salvo? Ellos le dijeron, es necesario que creas, que aceptes a Jesús y serás salvo. Él cree en Jesús, pero vemos la transformación de este hombre, que el cual estaban allí golpeándole y ahora se encuentra limpiándole las heridas a los prisioneros. Le limpia las heridas, los saca de allí, los lleva a su casa, los sienta en su mesa, le da de comer y están todos allí y ellos, Pablo explicándole acerca de Cristo. Todos llegan a aceptar a Jesús. Todos llegan a creer en Jesús. Al punto tal de que son bautizados en una noche. Todo esto ocurrió. Y son bautizados. Pablo no se quejó, sino que dio testimonio y alabó a Dios. La gente te está viendo. Y en este tiempo de esta pandemia, de esta crisis, de la necesidad, ¿cómo estás tú dando testimonio? Puede ser de influencia para los que están a tu alrededor. Y puedes usar lo que tienes a tu mano. Y allí es donde vemos el resultado de todo lo que ocurrió. Toda esta familia, toda esa gente, todos los sirvientes de este hombre, incluso hasta la guardia que se encontraba con él, completamente han aceptado ahora a Jesús. Y en esta cuarentena, ¿qué vamos a hacer? En esta situación que vivimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí. Tal vez las circunstancias han cambiado y no son las mismas del año pasado. No son las mismas, pero Dios es el mismo. Y podemos alabar a ese Dios, porque si le alabábamos hace un año, ¿por qué no alabarle ahora? Si es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Si Dios da, también Dios puede quitar. Si le damos gracias por lo bueno, ¿por qué no darle gracias por estas circunstancias? Que no voy a decir que son circunstancias malas, porque estas circunstancias también nos están enseñando y acercando a Él. Como decía el pastor Rubén, estas circunstancias nos permiten encontrarnos con nuestro Dios y entenderle y ver otra faceta de Él. Así que le alabamos, nos concentramos en lo bueno, pensamos en lo bueno, vemos qué es lo que tenemos a la mano
y lo usamos y Dios dará el resultado. Te animo a que veas a Dios en medio de esto. Le busques, le alabes, le adores, pienses en Dios en medio de todo esto. Utilices lo que tienes a tu disposición. Lo utilices y dejes en las manos de Dios el resultado que Él va a hacer. Verás grandes cosas, no solamente en tu vida, sino alrededor de los que están contigo, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, es el mismo que está hoy y es el mismo que estará mañana. Dios es el mismo que va a venir y el cual nos vamos a ir con Él y estaremos con Él para toda la eternidad. Y ese es el Dios que adoramos. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios portentoso, un Dios hermoso, un Dios misericordioso, y como tú no hay. Gracias, Señor, por cuanto nos das. Gracias, Señor, por todos tus beneficios. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Permítenos, Señor, siempre tener la vista puesta en ti, comprender tu grandeza, comprender tu anchura, comprender, oh Dios, tu multiformidad y divinidad. Gracias, Señor. Te rogamos que en este tiempo podamos entenderte un poco más y estar allí cerca de ti. Te alabamos, Señor, porque aunque las circunstancias cambien, tú nunca cambias y estás con nosotros. Alabado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quisiera despedirme y dejarte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.